Bueno, y entre tantas cosas que podemos hoy enseñar sobre Dios, y sobre todo como ese Dios Padre, quiero enseñarte, y Dios me dio la palabra para ti hoy sobre el Dios Padre que suple y provee todas tus necesidades. Y quiero hacerte algunas preguntas antes de comenzar a desarrollar el tema. Una de ellas es, ¿qué tan bueno eres para dejar que Dios supla tus necesidades? ¿Es realmente Dios la fuente de tus necesidades? ¿Hacia qué sueles correr en lugar de Dios en tiempos que necesitas consuelo, recursos o ayuda? Cuando te sientes sin amor, ¿dónde es el lugar donde te refugias? Cuando necesitas economía, ¿dónde es el lugar donde te diriges? Porque es posible que todas esas cosas hacia donde corres sean las cosas que han estado reemplazando a Dios en tu vida. A veces creemos que como cristianos no tenemos idolatría, pero la idolatría se trata de colocar otra cosa en el lugar de Dios. Y nuestra boca puede decir muchas cosas. Podemos decir, yo no creo que tenga idolatría, pero siempre que tengas una necesidad, al lugar donde corras, a la persona donde te refugies, antes que Dios, es idolatría. Amén. Si te refugias en la soledad, en el alcohol, en la depresión, pues eso está tomando el primer lugar de Dios. Pero la Biblia nos enseña que Dios es un Padre que suple todas nuestras necesidades. Y el ser humano fue creado para ser suplido por Dios. Él es experto en suplir todo lo que necesitamos. Sin embargo, muchos de nosotros no creemos que Dios pueda suplir lo que necesitamos. Por eso corremos a otros lugares. Y quiero que me acompañes para entrar en contexto. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Hoy tal vez no traigo un mensaje tan estructurado, pero está poderosísimo, créeme. Está poderoso. Primer libro de Reyes 17:7, del 1 al 16, nos habla sobre la historia de Elías, cuando dio la orden de que no lloviera por muchos años. Y en esa historia aparece una mujer bien conocida, la viuda de Sarepta. Vamos a leer el texto, vale, acompáñeme. Dice, ahora bien, Elías le dijo al rey Acab, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo. ¿Qué hizo Elías? ¿Qué hizo Elías? Lo que el Señor le dijo. Se fue al arroyo, ¿verdad? Y dice, y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua? Mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, te juro, Señor, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina y un frasco y un poco de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego con lo que te sobra prepara comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá suficiente. Siempre habrá suficiente.
hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. El Señor esta mañana me mandó a decirle a alguien en esta iglesia que siempre habrá suficiente hasta que llegue la lluvia. Y quiero hablar un poco del contexto de este pasaje porque el rey Acab había traído una princesa fenicia llamada Jezabel y la había puesto a gobernar junto con él. Y esta mujer había pervertido a Israel colocándole a adorar al dios Baal. Y el dios Baal, ellos tenían la creencia que él era el dios de la fertilidad, de la prosperidad y de la lluvia. Y como el pueblo se había desviado a creer en Baal y no en Dios, el Señor envía al profeta Elías para decirle: no va a llover hasta que ustedes reconozcan que la provisión no vendrá jamás de Baal, sino de mí. Y comienza una sequía tremenda en esa tierra por consecuencia de la decisión de Acab de traer a esa mujer. Y le menciono esto ¿por qué? Porque en este pasaje vemos a dos personas, Elías y la viuda, que estaban pasando por una etapa de sequía en su vida sin ellos ser los responsables. Había un pueblo que le había dado la espalda a Dios y ellos estaban pasando sequía. Te pregunto esta mañana, ¿cuántas veces te ha tocado pasar sequía por la decisión de otros? ¿Cuántas esposas le ha tocado pasar estrechez por la mala decisión de sus esposos? Ahora, ¿por qué este pueblo estaba pasando por esta terrible situación? Escúcheme, porque el pueblo debía aprender a arrepentirse y volver su corazón a Dios. Diga conmigo: arrepentimiento y volver mi corazón a Dios. Ellos tenían su confianza en que Baal los iba a prosperar. Y tal vez tú y yo hoy necesitamos arrepentirnos y volver a Dios, porque tal vez hemos puesto nuestra confianza en alguien más que no es Dios. Tal vez tu confianza en tu economía está en tu jefe y tu trabajo. Tal vez la confianza de tu seguridad emocional está en tu esposa o en tu novio o en tus padres. Pero déjame decirte algo. Nuestra seguridad debe estar puesta en Dios. Y cuando eso no ocurre, vienen tiempos de sequía a nuestra vida. Necesitamos arrepentimiento. Tal vez tú puedas decir hoy: estoy experimentando una sequedad en mi vida. Tal vez eso indica que has reemplazado a Dios con algo más. Hay un momento en la vida donde debemos reflexionar. Prueba tras prueba, tras prueba, sequía, no hay prosperidad, no hay avance. ¿Qué pasa, Señor? Tal vez Dios está llamando tu atención para que podamos reconocer que tal vez le hemos reemplazado con otra cosa. ¿Sabes qué? Yo creo que las temporadas de sequías a menudo son usadas por Dios para dirigirnos y llamar nuestra atención. Si no vienen las temporadas de sequía, tal vez tú y yo ya nos hubiésemos descarriado. Piénsalo por un momento. Si apenas Dios te provee algo, ese algo te hace dejar a Dios. ¿Tú sabes cuántas veces he visto yo en esta iglesia personas que piden por una novia y la novia los saca? Personas que piden por un trabajo y Dios le da el trabajo y el trabajo lo saca. No se imaginan las veces que lo he visto. Por eso Dios a veces debe permitir periodos de sequía en nuestra vida que nos hacen reflexionar, decir: hoy que algo pasa. Porque mucha estabilidad y mucho confort te puede hacer desviar del propósito. Preocúpate cuando todo esté muy bien. Preocúpate cuando todo esté en paz y en calma. Amén. Amén.
No me vea así, este es mensaje del Día del Padre, créame. Dios puede estar enviándote una señal, tratando de llamar tu atención. Esfuerzo. Mientras más esfuerzo, más sequía. Has usado todos tus recursos, todos tus contactos. Has ido a todas las empresas. Has invertido en marketing y todo. Y no despegas. Llevas años luchando para intentar despegar y nada pasa. Tal vez Dios quiere llamar tu atención. Ahora escúcheme esto porque es bien importante. Durante el tiempo de la sequía, Dios le dio la indicación a Elías de ir a un lugar específico para ser suplido. Había hambre por consecuencia de la sequía y Dios le dice, necesito que vayas al arroyo porque ahí voy a suplirte y voy a enviar los pájaros para que te den de... Hermano, escúchame. Los tiempos de sequía en nuestra vida no son para quejarnos y victimizarnos. Son para prender las alarmas y los oídos espirituales para escuchar la instrucción de Dios. Cuando vino la sequía sobre esta nación, Elías escuchó la instrucción. Dios había prometido que le iba a suplir todo lo que él necesitaba, pero Dios necesitaba también que él escuchara la instrucción. Escúcheme, cuando hay tiempos de sequía, usted necesita escuchar la voz de Dios que lo va a direccionar hacia el lugar de la provisión. Hay un lugar de provisión para ti en medio de la sequía, pero te lo puedes estar perdiendo por falta de oídos. Por eso el Espíritu Santo dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor está diciendo. Gracias, Jesús. Todo aquello de lo que tú dependas que no sea Dios, se va a secar. Todo de lo que tú dependas que no sea Dios, tarde o temprano se va a secar. Aún personas que hoy te quieren, mañana te darán la espalda. Personas que tú jamás pensaste que te fueran a traicionar, te van a dejar. Negocios que tú jamás pensaste que fueran a cerrar, se van a cerrar. Para que tú y yo entendamos que nuestra provisión viene únicamente de nuestra fuente. Diga conmigo, Dios es mi fuente. Dios tiene que enseñarte, mujer, que ese hombre no es Dios. Porque hay mujeres que tienen hombres, pero son dioses. Para ellas se va a secar. Yo sé, Señor, que tú me dices esta palabra para hoy. Esa empresa no es Dios. Ese jefe no es Dios. Hay un grave peligro cuando decidimos correr hacia el recurso y descuidamos la fuente. La gente se enfoca en el recurso y olvida quién es el que da el recurso. Entonces andamos en la vida dependiendo de un arroyo, de unos pájaros, pero no sabemos o nos olvidamos quién es el que está detrás de ese arroyo
y de esos pájaros. Amén. Entonces, mire, todo hijo de Dios debe conocer el tiempo que vive. Eclesiastés dice, hay tiempo para todo. Tiempo para reír y tiempo para llorar, tiempo para gastar y tiempo para ahorrar, tiempo para vivir y tiempo para morir. Usted y yo debemos aprender a conocer en qué tiempo vivimos. Y para eso es necesario que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Usted puede estar viviendo en una temporada, y yo lo he dicho acá, y Dios lo vuelve y lo dice hoy. Usted puede estar viviendo en una temporada cuando esa temporada ya se fue. Es un error grandísimo usted vestirse con vestido de baño estando en las montañas. Va a sufrir. Y es un error ir a la playa con tacones y manga larga porque va a sufrir. Y una de las cosas que Dios espera de nosotros es que entendamos los tiempos. Elías entendió que había escasez. Elías entendió que venía una temporada de sequía. Y eso es lo que viene para nuestro mundo los próximos años. Y no es que yo sea un profeta de malas noticias, escrito está. Vendrán guerras, virus, división, se levantarán los padres contra los hijos. Lo que está pronosticado, o mejor dicho, profetizado, se tiene que cumplir. Cristo va a venir por la iglesia, pero antes tendremos que sufrir dolores de parto. Sería yo un ignorante en entender que viene tiempo de sequía y yo seguir queriendo vivir como siempre he vivido. Ayer hablaba con un hermano y decíamos, este no es el tiempo para andar por ahí desenfocados. Si hay un tiempo peligroso es hoy. Cada día sus hijos están en mayor peligro. Su matrimonio está en peligro. Su economía está porque alrededor todo está cada vez peor y el diablo está aprovechando para llevar la mayor número de gente al infierno antes que venga Cristo. Por eso tú y yo necesitamos estar vigilantes y entender los tiempos que vivimos. Elías lo entendió. Elías entendía el tiempo que vivía. Por eso fue obediente y fue junto al arroyo como Dios le había dicho. Y tal vez tú y yo estamos viviendo ahora una etapa como la de Elías, junto al arroyo. Y te voy a decir de qué se trata esto. Estar junto al arroyo significa que no sabes cómo estás tomando agua cuando hay sequía, no tienes ni idea cómo los cuervos te traen comida, pero tienes provisión. Ahí está, mira. Están viendo otra prédica, o es la misma. Es esa temporada donde únicamente por haber escuchado la voz de Dios, la provisión te ha llegado y no sabes cómo. Es decir, no te has acostado sin comer. Has sacado tu presupuesto y dice, ¿y yo cómo pago? ¿Cómo he pagado? No tengo ni idea. Algunos de nosotros lo vivimos en la pandemia. ¿Cómo sobreviviste a la pandemia? ¿Cómo? Muchos no tenemos respuesta. Pero nada te ha faltado. Única y exclusivamente porque tú escuchaste la voz de Dios de quedarte donde Él te dijo que te quedaras y has confiado en su palabra. Un arroyo de favor se llama eso. Yo siempre lo he dicho con la experiencia que he tenido pastoreando. Mire, cuando la gente queda desempleada, hay una crisis que viene de temor y emociones encontradas. Pero ¿sabes? Hijos de Dios, cuando han estado desempleados, es cuando más han visto al Dios proveedor y proveer sus vidas. Dios enseñándonos
que no es Baal, y Baal hace referencia al sistema del mundo, quien te provee. No es Baal que traerá provisión, no es Baal que hará llover, es el Señor que traerá provisión. Y yo le doy gracias a Dios por cada temporada donde había sequía a mi alrededor, pero por algún lado la provisión llegaba. Diga conmigo, gracias por estar junto al arroyo. Me has provisto y no sé cómo. Gracias, Señor. En eso tenemos que ser agradecidos. ¿Alguna vez te has sentado a sacar cuentas? ¿O le huyes? Dice, uy, yo no saco cuentas. Yo a veces me siento y digo, bueno, voy a sacar cuentas. Señor, dame fuerza. Y comienzo, colegio. Otra hoja, Rumari. Y digo, no puedo, no entiendo. No entiendo cómo hoy no debo nada. Definitivamente, estar en el lugar donde Dios te quiere y obedecer su voz vale la pena. Porque Él ha prometido que tendrás lo suficiente hasta que llueva. Ahora, lo segundo que veo yo con Elías es que estando allí, el arroyo comienza a secarse. Ay, Señor, yo he visto muchas veces como cosas que me sostenían en una temporada comienzan a cerrarse para la siguiente. El arroyo comenzó a bajar de nivel. Es esa provisión que comienza a irse poco a poco. Y tú comienzas a decir, no entiendo qué pasa. Los que antes me compraban, ya no me compran. Los que antes me ayudaban, ya no me ayudan. Y tú comienzas a ver cómo en tu presupuesto comienza a apretarse porque los recursos comienzan a faltar. Dios me envió hoy a ministrar a alguien acá cuyo arroyo se está secando. Y lo que hoy recibes no es lo que recibías hace unos años o hace unos meses. Ya has estado en pánico porque se está secando el arroyo. Pero déjame decirte algo. Dios está trabajando. Te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer. Porque el arroyo se secó porque venía de parte de Dios. Era necesario que se secara ese arroyo. Ya te voy a decir por qué. La gente piensa que cuando los recursos comienzan a faltar es porque hicieron algo malo. Siempre comienzan y preguntan, pastor, venga, ayúdeme. Es que la empresa no va bien. ¿Será que estoy en pecado? No siempre. La disminución de los recursos es por algo malo. Amén. Dile que está a tu lado, no siempre. La disminución de los recursos es por algo malo. Porque siempre te encontrarás a alguien que te diga, y usted estará administrando bien y estarás en pecado. Algo debió hacer, porque es que Dios está ahí. Siempre estará el acusador. Y tú comienzas a decir, ¿y qué será lo que he hecho mal? No estás haciendo nada mal. Dios está trabajando muy diferente a como tú esperabas que lo hiciera. Dios trabaja de formas misteriosas. Los caminos que al hombre le parecen correctos son muy distintos a los caminos de Dios. Y Dios necesita muchas veces cerrar los arroyos porque necesita llevarte a un lugar donde hay necesidad. Gracias, Señor. Ahora escúchame. Porque Elías, viendo que se secaba el arroyo,
no se movió. Diga conmigo, no se movió. Iba. Lo lógico es decir, uy, aquí me queda poco, yo voy a buscar una solución. Pero me encanta Elías, cómo confió en Dios hasta el último momento. Qué importante es aprender a no dejarse llevar por el caudal del arroyo, sino por la boca de Dios. Porque Elías no fue capaz de moverse hasta que Dios le dio la palabra. Elías esperó que Dios le dijera, es tiempo de salir de acá. Y esperó con paciencia a Elías. Y veía que el recurso bajaba. Y veía que faltaba agua. Y veía, pero no se dejó llevar por lo que veía, sino que esperó la palabra de instrucción de Dios. Te puedes perder de la provisión que Dios tiene para ti cuando actúas por lo que ves y no por lo que Dios te dice. Tú puedes decir, voy a salir corriendo a Estados Unidos porque hay provisión, voy a ir a México, me voy a ir a Chile porque es que mi recurso ha bajado. Deja a Dios obrar. Si Dios te dice que te vayas a Chile, anda, vete a Chile porque allá está tu provisión. Pero mientras Dios no te dé una palabra, no te muevas. Dios nos enseña a confiar en Él. No puedes moverte por lo que ves. Debes aprender a esperar. Gracias, Señor. ¿Sabes qué? Cuando la llave comienza a cerrar, es porque vendrán tiempos de cambio para tu vida. Vienen tiempos de cambio. Vienen tiempos de promoción de parte de Dios. Se está cerrando, se está cerrando. Tú ves que ese chico con que está saliendo ya no es el mismo, no te trata igual, ya no hay el mismo cariño ni el mismo amor, y tú ves que se está cerrando esa provisión emocional. Vendrá cambio. Vendrá cambio. Ay, pastor, pero yo lo quiero. Vendrá cambio. Dios cierra una puerta, pero siempre abre otras, donde Él te necesita y donde está asegurada tu provisión. Nunca dudes que Dios va a proveerte. El Espíritu Santo también me decía anoche, hay alguien aquí que está esperando la instrucción para moverse. Dios te dice, no caigas en desesperación. No tomes decisiones apresuradas. Espera la instrucción. Elías tenía que moverse en el tiempo propicio. Si Elías se mueve antes, no encuentra a la viuda. Si se mueve después, tampoco la encuentra. Elías encontró a la viuda entrando a Sarepta. Dios unió dos destinos para cumplir con un propósito. Tanto Elías como la viuda debían estar en ese lugar, en ese momento, y encontrarse en ese pozo. ¿Está conmigo? De pasos seguros. No cierre la empresa si Dios no le dice. No, pasó, yo no sigo con esto porque no está dando lo que espero. Se está cerrando el arroyo. Tranquilo, que Dios te va a impulsar a otro lugar, pero espera. Dios ahí te va a enseñar carácter, te va a enseñar a confiar en que Él es tu fuente. Dios es tu fuente. Vienen cambios. Vienen cambios. ¿Estás listo? Vienen cambios, ¿estás listo?
Yo lo puedo sentir en mi espíritu. Que Dios está cambiando un montón de cosas a mi alrededor y cerrando provisión y cerrando arroyos. Y sé que vienen cambios. Ahora, Dios mantuvo a Elías en el lugar, en ese lugar del arroyo, donde yo le he titulado este lugar, el lugar de lo suficiente. Diga conmigo, lo suficiente. Esos lugares no nos gustan. Los lugares donde apenas tenemos lo suficiente no nos gustan. No es el lugar de la elegancia, no es el lugar de las 5 estrellas. No fue lo mejor para Elías estar en el arroyo. Imagine que lo estén alimentando unos cuervos y eran pájaros inmundos para el pueblo de Israel. Elías no podía ir al Éxito a comprar para hacer mondongo. No tenía la bendición de poder escoger qué comer. Dice, voy a comprar una Coca-Colita para almorzar. No, señores, este era el lugar de lo suficiente. Aquí no habían buenos carros, no habían buenas camas, no habían buen apartamento. Había la provisión suficiente para esa temporada. ¿Está conmigo? No se me venga. Eso es importante. Porque Dios, algunos de nosotros de esta iglesia, nos está sosteniendo o estamos en la etapa de apenas lo suficiente. Donde todo apenas es lo suficiente. Donde hoy usted no puede darse el lujo de escoger. Mientras hay otros que dicen, en estas vacaciones, ¿a dónde vamos? Vamos a United States, a Florida. Y tú dices, sí, yo voy a la Florida, pero aquí en bici. Usted no puede escoger. Usted no puede decir, ¿qué jamón compro? ¿Premium o fit? Donde usted le toca como a mí el jamón del de uno. Que uno no sabe qué jamón es eso. ¿Cuántos pasan por esa temporada donde usted no puede escoger? Y puede venir la frustración. Porque no entendemos que es simplemente un paso. Que Dios ha prometido suplirte lo suficiente hasta que llegue la lluvia. Pero mientras llega la lluvia, debes aprender a agradecer lo suficiente. Lastimosamente hay un problema en la iglesia de hoy y es que todo el tiempo nos dicen, usted debe ser rico y debe estar arriba y usted debe tener y debe viajar y debe andar en camioneta y debe andar aquí y si no usted está mal. Hay etapas donde Dios nos pasa por lo suficiente. No quiere decir que usted ha pecado, no quiere decir que usted ha hecho mal. Elías estaba donde Dios quería que estuviera. ¿O no le mandó Dios al arroyo? Elías estaba en la voluntad de Dios, en el lugar donde necesitaba estar. Y ahí Dios le proveía carne y pan por unos cuervos y agua del arroyo. Ahí no había más nada, no hay dónde escoger. Si tú hoy no tienes dónde escoger y no tienes nada que escoger, sino que simplemente recibes lo suficiente, mantente fiel, porque no durará para siempre. Dios no te va a mantener todo el tiempo allí. Yo me acuerdo cuando llegué a Colombia que dormía en un colchón. No, ni siquiera en un colchón. Era una cama ni siquiera era una cama. Ya no sé ni qué era eso, era un mueble. Y yo que soy bien alto y se me salían los pies. Imagina el tamaño.
Era el momento de lo suficiente. No había para más. Pero yo nunca veo en la Escritura a Elías quejarse. Porque mientras alrededor había gente muriendo, él estaba bien. ¿Sabes qué nos ayudó la salida de ayer? Ayer salimos a las 10 de la noche a entregar comida y ropa y cobijas a los indigentes que están en los puentes. Qué experiencia tan maravillosa. Ver cómo Jeffrey, ¿dónde está Jeffrey? ¿No vino hoy? Se quedó dormido Jeffrey. Se quedó allá con los indigentes, evangelizando. Y como personas de esta iglesia que calladitos, que no hablan mucho, pero cuando tú los tiras a la calle y tienen el don evangelístico, ¡oh! Más de 100 personas fueron bendecidas anoche. ¿Y sabes qué se da cuenta uno? Porque a veces vivimos en nuestra burbuja y lo que hacemos es quejarnos por lo que no tenemos, pero no vemos que alrededor hay hambre y hay sequía. Y mientras hay hambre y sequía, Dios a ti te está sosteniendo con lo suficiente por ahora. Pero mientras no aprendas a agradecer lo suficiente, nunca llegará la lluvia. Yo salí de ahí ministrado. Yo creía que yo iba a llevar algo. Y ellos fueron los que me entregaron algo a mí. Cada hombre y mujer de esos de la calle me entregó algo. Me entregó gratitud. Irme ayer a la casa después de eso llorando hasta mi casa y decirle gracias. Porque tengo una cama donde dormir. No será la cama de colchón Pullman que se hace no. Pero tengo una cama. Ellos duermen en el piso. Hey, yo lo invito a que se dé una vueltica y vea tanta necesidad para que su gratitud regrese y deje la queja que tiene. Arroz con huevo, qué rico es eso. De las comidas más gourmet es esa. ¿Ah? No hay nada más rico que un arroz con huevo. Ay, Dios mío. Pastor, yo quisiera comer, no sé, sushi. Mientras no pueda llegar el sushi, agradezca el chicharrón. Amén. Estoy explicando mi parábola. Se llama gratitud. No te frustres, porque hoy no puedes escoger. Yo también he pasado temporadas donde me he frustrado por no poder escoger. Por eso te digo, no salgamos de ahí. El que tú vas a comprarle zapatos a tus hijos, tú no puedes escoger. Te toca ceder a lo más barato. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Solo a mí? Y el niño, papi, ese con luces, mira, que Spider-Man. Y uno, no papi, no hay la talla. Ah, ustedes también lo han hecho. Y uno ir a comprar lo que puede. Dios ha prometido suplirte lo suficiente hasta que llegue la lluvia. La lluvia va a llegar, pero ten paciencia. Dios tiene un plan. Tienes que aprender a resistir este momento. No maldigas, ni te quejes. Aguanta en la fe. Amén. Pastor, usted está diciendo que la voluntad de Dios es esa. Nunca. Yo creo que la voluntad de Dios es, como dice su palabra, prosperarnos en todas las cosas. Pero hay procesos. Dios no puede prosperar a nadie que tenga un corazón dañado. Dios lo primero que necesita hacer en ti es sacar la idolatría por el dinero. ¿Y sabe cómo lo hará Dios? Cerrando arroyos.
Ahora, Dios no podía dejar a Elías ahí por mucho tiempo. Diga conmigo, no durará para siempre. Pero entienda esto, porque Elías y el hombre tenemos la tendencia a idolatrar lo que nos provee. Si Dios deja mucho tiempo a Elías en ese lugar, Elías terminaría adorando el arroyo y hablando con los pájaros como Nicolás Maduro. Dios necesitaba sacarlo de ahí. Dios necesitaba sacarlo de ahí. Y hay personas que han confundido un lugar con el Dios que provee en ese lugar. Por eso Dios tiene que sacarte de ese lugar, porque se convirtió en una idolatría para ti. ¿Tú crees que Dios te provee por el lugar? No es el lugar, es el Dios de ese lugar. Dios tiene que quitar gente de tu lado que tú crees que te bendicen. A ti no te bendice un político. A ti no te bendice un cuñado. Pero ¿qué pasa? Lo levantamos y lo comenzamos a adorar y dejamos a un Dios a un lado. Creemos que es mi papá que me bendice, es mi cuñado que me bendice, es la empresa que me bendice. ¿Y sabes qué? Dios comienza y hace que se seque para que tú regresas a Él. Por eso esos ídolos se te van a caer, van a cerrar. Y eso que tú crees que te da seguridad, es que usted los ve. Apenas la empresa despega y tienen plata, no tocan el piso. Y hermano, pero viene aquí, no ha vuelto a la iglesia. Pastor, es que tengo que administrar la finca. Listo, vaya. Vaya, administre la finca. Después regresan. ¿Qué pasó? Mi marido me dejó. Yo me la pasaba en la finca trabajando. Y se consiguió a alguien. ¿Qué hago? Siga creyendo que su seguridad va a estar en cosas. Su seguridad está en Dios. Tenga fincas, compre carros, compre casas, tenga todo lo que pueda. Pero primero Dios. Porque si no, se va a la tumba y otros se quedan con eso. Amén. Deje de adorar el trabajo, deje de adorar la compañía, deje de adorar al jefe, deje de adorar las personas que le suplen, deje de alabar al político. El arroyo se seca. Tarde o temprano se seca. Ok, entonces Dios no va a dejarte en ese arroyo para que no caigas en idolatría. Todos los arroyos que se han secado en tu vida es porque lo estabas idolatrando. Amén. Entonces, nunca confundas los pájaros que traen la comida con Dios. Los pájaros son una cosa, Dios es otra. Dios usa personas, pero las personas no son Dios. Y si las personas fallan, Dios seguirá siendo fiel. Nunca confía en nadie, confía en Dios como su proveedor. Mire, por eso las más grandes crisis en algunos países han llevado a los más grandes avivamientos. Las más grandes crisis han llevado a la gente a buscar de Dios, porque las sequías son buenas cuando nos estamos desviando. ¿Está conmigo? Bendita la sequía que me regresó al camino de Dios.
Bendita la sequía que me hizo regresar mi corazón al plan. Entonces, luego de eso, ya voy a ir terminando, tranquilo. Pero es importante que escuche esto que sigue. Dios no te va a mover a un lugar más cómodo. Luego que Dios te diga que salgas del arroyo, Dios no te va a mover a un lugar más cómodo. Dios te va a mover a un lugar más loco. Diga conmigo, Dios no me moverá a un lugar más cómodo, sino a un lugar más loco. Cuando yo salí de Venezuela y llegué aquí, hace 18 años, por cierto, esta semana ya me dieron mi nacionalidad colombiana. Me pararon allá y jura usted por la bandera y sí, señor. Oh, gloria y más decirle, oh, inmortal, ra, ra. Y me hicieron aprender el himno, no como Shakira, que no sabe cantar. Pero cuando Dios me sacó de allá y me trajo acá, yo dije, ahora sí voy al momento de la cumbre de mi carrera ministerial. No, me sacó de un lugar suficiente y me trajo a un lugar más loco. ¿A qué me refiero con esto? Me sacó de mi comodidad, de la manera como yo sabía hacer las cosas. Me sacó de mi cultura. Me hizo aprender a comer changua y aguapanela con queso adentro y tamales y hablar diferente, y yo me sentía tan incómodo. Porque cuando Dios va a proveerte, no necesariamente te va a llevar a la tierra donde tú has soñado, sino donde Él necesita formarte. Si tú no entiendes esto, nunca podrás llegar. Cuando Dios le habló a Elías, le dijo, te vas a donde una viuda en Sarepta. Sarepta era una ciudad donde vivían los enemigos de Israel. Y era la ciudad donde había nacido Jezabel. Y Dios le dice, te vas a ir al lugar donde no te quieren. Te voy a proveer en el lugar donde tú no quieres estar. Y es cuando Dios te lleva a la empresa donde odias trabajar. Cuando Dios te pone a trabajar con la gente que peor te cae. Y dice, Señor, estoy incómodo. Ahí te necesito, ahí te quiero. Porque vas a ser luz para ellos. Porque a veces pensamos únicamente en nuestro propósito. Pero Dios tiene un propósito con otros fuera de ti. Dios necesitaba que Elías fuera a Sarepta, porque ahí había una mujer que tenía a su hijo enfermo. Dios necesitó sacar a Elías en el tiempo que tuvo que salir y encontrar el destino en dos necesidades. Elías necesitaba comer y la viuda necesitaba un milagro. Y Dios une destinos para que nos suplamos las necesidades unos a otros. Dios sacó a Elías de lo suficiente y lo llevó a donde la viuda para que él pudiera ayudarla con su hijo, pero la viuda estaba ahí para suplir la necesidad de Elías. Así que escúchame, cada vez que Dios te ponga en un lugar incómodo, donde no te gusta, donde estés rodeado de enemigos y se levantan los enemigos, no pienses que Dios no te quiere ahí. Dios te necesita ahí para suplir necesidades de otros. Y ellos suplirán las tuyas. Hay una empresa esperando para suplir tu necesidad y tú suplir la necesidad de la empresa. ¿Tú lo crees? Por ahí te están necesitando y tú lo necesitas a ellos para que ellos te... No está mal pensar así. Pastor, todo no es el dinero. No todo es el dinero. No todo es el dinero porque lo tienes. Pero cuando no lo tienes, ¿tú crees que un padre de familia se levanta en la mañana y no piensa en dinero cuando no ha pagado la renta 4 meses, cuando no tiene que comer en su casa? ¿Tú crees que no piensa en dinero? Piensa en dinero.
Y nos encanta juzgar. Yo no sé cómo es posible que esté trabajando en eso. ¿Y cómo va a vender empanadas si él es un ingeniero? ¿Qué importa? Cuando es tiempo de pasar por las temporadas de Dios, lo que Él nos ponga a hacer, lo haremos con toda la dignidad, porque sabemos que el Señor está trabajando en nuestra vida. Punto. Su pastor fue taxista como por 2 años. ¿Cómo es posible? El hijo del pastor siendo taxista. ¿Y eso qué le quita a quién? ¿Fue temporadas? El trabajo jamás avergonzará a nadie. Y nunca se sienta menos por lo que usted esté haciendo o lo que no esté haciendo. Lo que la gente diga que le resbale, usted créale a Dios. Créale a Dios que eso es temporal. Yo se lo digo que es temporal. Que cuando uno le cree a Dios, Dios te levantará. Dios te levantará. Y los que un día te criticaron van a decir, ¿y cómo fue esto? El Espíritu Santo vino sobre mí. Lo mismo dijeron sobre María, ¿no? Oh, quedó embarazada. Sinvergüenza está María. Y favor hallé delante de Dios. Y el Espíritu vino sobre mí. Y María pasó por un desierto. Porque no crea que tenía buena reputación. Y José pensó en dejarla. Pero ese desierto también venía de parte de Dios. Así que prepárate. Porque vienen tiempos de movimiento. Y te digo hoy, o te mueves o te mueres. Si Elías no se mueve y se muere la viuda y el hijo, Dios necesita moverte porque de ti depende tu vida y la de otros. ¿Me estás oyendo? Y cuando te hablo de moverte, no te estoy hablando de cambiarte de país ni cambiarte de ciudad, te estoy hablando de moverte en lo que Dios te ha dicho que hagas cuando te ha dicho que lo hagas. Si Dios te ha dicho que cambies de actitud, si Dios te ha dicho que comiences a servir, si Dios te ha dicho que comiences a sembrar, que comiences a dar, que comiences las mañanas con oración, si Dios te ha dicho que ores, que ayunes, que leas la Biblia y tú sigues ahí, te vas a morir. Porque tal vez estás esperando que la provisión llegue como siempre ha llegado y Dios cambió la fuente de provisión. Dios cambió el canal, ya no es el arroyo, ahora es la viuda. Y tú sigues esperando la provisión del arroyo. El arroyo se secó. Te vas a morir ahí. Muévete. Muévete. Jader, muévete. Hugo. A veces nosotros parecemos un poco tontos, perdónenme que le diga esto. Porque comenzamos, Señor, muéstrame. Muéstrame para dónde ir. Dime qué hacer. Y el arroyo seco, el cuervo ya no llegó más, y usted sigue esperando que Dios le diga algo que ya le dijo. El problema no es que Dios no te hable, el problema es que ya Dios te habló, pero tú no quieres oír. ¿Sabes cuál es el problema con la provisión cuando no llega? Que Dios ya te dijo que hiciera lo que tienes que hacer, pero tú quieres mantenerte en el arroyo y sigues ahí, arroyo en el nombre de Jesús, agua, agua, venga, fluya, fluye agua. Y Dios dijo, se cerró, muévete. Y tú sigues pidiéndole a Dios algo que ya el Dios te dijo que ya Dios te dijo que debías hacer. ¿Tú sabes algo? Cuando Dios deja de hablar, o no deja de hablar, mejor, corrijo eso. Cuando tú dejas de escuchar a Dios, es porque Él ya habló y tú sigues esperando que diga algo más. Él no va a decir nada más. Lo que Él dijo, está esperando que lo hagas. Dios le dijo a Elías, muévete de ese arroyo y anda a Sarepta. Escúcheme. Hay muchos aquí que siguen esperando que el arroyo dé agua. Y Dios les ha dicho, muévete.
te vas a morir ahí. Tan lindos que son ustedes, amén. Amén, sí, es así. O me muevo o me muero. Dios no va a decirte nada más. Mira, Dios te ha dicho que hagas cosas. Dios te ha dicho que comiences a leer la Biblia. ¿Cuánto te lo tiene que decir? ¿Cuánto más? Dios te ha dicho que reúnas a tu familia y oren juntos. Dios te ha dicho que no te endeudes más. Dios te ha dicho que sirvas. Dios te ha dicho que siembres. Dios te lo ha dicho. Tú sabes que te lo ha dicho. Pero como no es lo que quieres oír, entonces sigues buscando clichés cristianos, buscando señales. Señor, dame una señal. ¿Cuál señal? ¿Sabes cuál es la mayor señal hoy? ¿Algún cristiano que tenga Biblia? Dame una señal. Señor, dame una señal. Aquí está tu señal, mira. Aquí. En aquel tiempo esto no estaba. Dios hablaba por los profetas, pero en este tiempo habló por el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí está tu señal. Y Dios te tiene años diciendo, ya, deja el pecado, deja la inmoralidad, deja a esa mujer que no es tu esposa, deja la pornografía, deja la masturbación, comienza a congregarte, comienza a ayudar, comienza a servir. Pero yo no sé, Señor, háblame. No. Vaya a la iglesia que usted quiera. El mensaje seguirá siendo el mismo hasta que usted obedezca. A menos que vaya a una de esas iglesias que le dan profecía y que le dicen de parte de lo que el diablo quiere que usted oiga. Vendrá un esposo de Estados Unidos y te casarás con él. Serás, los próximos años viene abundancia para ti. ¿Usted es bobo o qué? Sea bobo. Aquí está la profecía, aquí. Fe, obediencia y constancia. Eso de cosas raritas no existe. Es engaño. Imagínate que venga a mí una pareja, él está en fornicación, en adulterio y ella también, y yo les diga, tranquilos, ustedes son bendecidos. Solo pacten y verán la mano de Dios. Irresponsable de mi parte. ¿Cuándo Dios hizo eso? ¿O no fue Dios, Jesucristo, uno de los que confrontó con la mujer del pozo? Lo primero que hizo Cristo fue confrontarla. Digo, has tenido 5 maridos y el que con el que estás hoy no es tu marido, ¿o no? La confrontación, la sequía, las pruebas te sacan del hoyo y te llevan a la prosperidad de Dios. Amén. Entonces, Dios sabe lo que sigue para ti. Dios me envió hoy a decirle a alguien que está cansado de lo suficiente, alguien que está cansado de la estrechez. Resiste un poco más. Ya llegará la lluvia. Yo a veces también he pasado mis crisis. Y a veces no es fácil estar en el lugar de lo suficiente. Porque a veces quisieras algo más, ¿no? Ay, Señor. Y abre las redes sociales y en Cartagena, no sé qué, y comienzas a compararte, porque tú no tienes lo que tal vez sueñas o anhelas. Pero espérate, porque la historia de Elías y la historia de la viuda no terminó allí.
fue un momento. Pero luego de eso, Elías le dice a la viuda, dame primero de comer. Elías suplió la necesidad de la viuda. Y la viuda suplió la necesidad de Elías. Y escúchame, porque Dios nos ha puesto juntos y Dios te ha traído a esta casa para que nos suplamos las necesidades unos a otros. ¿Sabes qué? Yo necesito de ti. ¿Y sabes qué? Tú necesitas del que está a tu lado también. No te imaginas las veces que en medio de todo lo suficiente ha llegado alguien y me ha dicho, con un simple abrazo, gracias papá por bendecir mi vida con tu prédica y mi necesidad ser suplida. ¿Cuántas veces de esta casa te han llegado y te han dicho, te invito a almorzar? ¿Alguno lo había invitado a almorzar? Porque a mí no. Y usted, ay, preciso, hoy no tenía para comer. No hay nada más hermoso que tener a alguien a tu lado que sea usado por Dios para suplir tu necesidad. No solamente dinero. Que el día que cumplas años te llegan ahí con una torta, ¿sí o no? Que estén ahí para abrazarte, para suplirte. Escúchame. En las temporadas de lo suficiente es cuando Dios traerá las personas más importantes de tu vida. Porque cuando hay abundancia, todos son amigos. Pero cuando hay lo suficiente, es cuando vendrán las personas realmente que te van a acompañar el resto de tu vida. Por eso que en los momentos donde ha habido apenas lo suficiente, han llegado las personas apropiadas. Aprende a discernir y a mirar. ¿Quiénes se quedan contigo a pesar de no tener mucho? Porque son esos los que realmente valen la pena. Y hay un texto bíblico que quiero darte hoy para cerrar, y voy a profetizar la palabra, confesar la palabra. Dios dice, versículo 14 dice, pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá suficiente harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Siempre tendrás lo suficiente hasta que llegue la lluvia. Y quiero decirte, la lluvia va a llegar. Va a llegar el momento donde sí vas a poder escoger los zapatos. Va a llegar el momento donde sí vas a poder decir, ¿dónde voy? ¿Estados Unidos? ¿Australia? ¿Dónde? Vas a llegar el momento donde no vas a tener que ir a un trabajo porque toca, sino porque tú vas a ser el jefe de la empresa. Esos tiempos van a llegar. Y van a llegar para el que lo cree. Van a llegar. Pero mientras mi arroyo se seca, yo voy a seguir creyendo en un Dios que es bueno y fiel. Y que no va a faltar. No te va a faltar. No va a faltarte. No va a faltarte. Vas a poder pagar el arriendo. Vas a pagar el colegio. Vas a poder mercar. No sabes cómo, pero lo vas a lograr. Porque Dios ha prometido, mientras haya sequía, no te faltará. Ponte de pie conmigo, diga, no me va a faltar. Volverá a llover. Después de la sequía, siempre volverá a llover. 7 veces más de lo que perdí,
volverá a llover. Pero mientras esa lluvia regresa y vuelve, no escaseará. Y tendré lo suficiente. Tendré lo suficiente. Habrá suficiente en la tinaja y en el jarrón. Mira que no dice en las 100 tinajas ni en los 100 jarrones. Con una tinaja y un jarrón es suficiente. En esta temporada es suficiente con eso. Has podido sostener a tus hijos, pagar el colegio, has podido suplir las necesidades espirituales. Dios te ha dado la palabra suficiente para mantenerte fiel. Por eso estás aquí. Dale gracias a Dios por estas temporadas de lo suficiente. Pero ten la certeza y la seguridad que ya Dios va a mandar lluvia. Y mientras esa lluvia llega, yo voy a alabar a Dios. Voy a alabar a Dios y voy a darle gracias. Porque hasta el día de hoy nada me ha faltado.